Vamos a presentar la reunión al Señor en oración con libertad, pues que algún hermano o hermana presente la reunión al Señor. Hoy quiero seguir con el tema que empecé hace 2 semanas y voy a tratar acerca de herejías encubiertas que se están filtrando en las iglesias, a veces de una manera muy sutil, de manera que muchos cristianos las aceptan sin darse cuenta del engaño que llevan. Porque son doctrinas con apariencia de piedad, pero que llevan escondidas el veneno de la serpiente, porque desvían nuestra atención de Dios a los ídolos encubiertos que muchas veces tenemos en nuestros corazones. Las primeras herejías que vimos estaban relacionadas con el dinero y de forma más o menos velada nos llevaban al egoísmo y a la avaricia. Y las herejías que vimos la semana pasada en cuanto a la enfermedad son peligrosas porque destruyen anímicamente y espiritualmente a los enfermos en vez de reconfortarlos y animarlos. La herejía que vamos a ver hoy afecta a todas las áreas de la vida, por lo que afectan también a cuestiones de dinero y a cuestiones de salud. Pero no se limitan a estas 2 áreas. La herejía que vamos a ver hoy se aplica a cualquier ámbito de la vida y llega incluso a formar parte del estilo de la vida de algunos cristianos. La herejía de la que voy a hablar hoy está basada o apoyada en lo que escribe Pablo a la iglesia de Roma en el capítulo 4, versículos 16 y 17. Pablo les escribe a los romanos y les dice: por eso la promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Él es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por Padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque verdaderamente tu palabra es la más firme ancla con la que podemos estar seguros, Señor. Gracias, oh Dios, porque además tú nos das tu espíritu para poder discernir lo que viene de ti de lo que no viene de ti, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que en esta mañana nos abran los ojos del entendimiento y nos ayudes a entender un poquito mejor tu palabra, para que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, Señor. Ayúdanos, Señor, a afianzar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a conocer tu palabra y a vivir conforme a tu voluntad. Yo te pido, Señor, que una vez más tomes control de todo mi ser. Oh Dios, yo llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo y te pido que tú puedas usarte de todas mis facultades para poder hablar a tu iglesia. Te pido que tú vivifiques tu palabra, Señor, que no sean solo palabras, que no sea solo conocimiento, sino que pueda transmitir vida, Señor. Oh Dios, por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia de las tinieblas. Yo reprendo todo espíritu inmundo que va a tratar de que tu palabra no sea entendida. Lo reprendo y le ordeno que enmudezca y salga de este lugar. En el nombre de Jesús, declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu. Y la unción de tu Santo Espíritu vivifica tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Según estos versículos, y quiero por favor que seáis valientes y me contestéis a lo que os voy a preguntar. Según estos versículos, ¿quién da vida a los muertos? Concretamente, ¿qué dice el versículo? Dice, y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual, es decir, está haciendo referencia a Dios, el cual da vida a los muertos.
Esto es conforme a toda la enseñanza de la Biblia. El único que puede dar vida a los muertos es Dios. Así que si Pablo está hablando de que Dios da vida a los muertos, ¿a quién se está refiriendo Pablo cuando acto seguido dice que llama a las cosas que no son como si fueran? ¿A quién se está refiriendo? ¿A Abraham o a Dios? Claramente, si por el contexto se está refiriendo a Dios, porque sigue después de el cual, que ese el cual hace referencia a Dios, da vida a los muertos, y ese mismo Dios que da vida a los muertos llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en recalcar quién es el que da vida a los muertos y quién es el que puede llamar a las cosas que no son como si fueran? Pues estoy haciendo este énfasis porque hay una teología más o menos explícita, que yo la llamo la teología del hablar positivo, que dice que nosotros podemos producir cambios o crear cosas simplemente por decirlas. No hace mucho escuché a un predicador de esta teología decir que la Biblia decía que nosotros tenemos que llamar a las cosas que no son como si fueran. Y la verdad es que al escucharlo me ocurrió lo mismo que a Pablo cuando llegó a Atenas y vio la población sumida en la idolatría. Según Lucas nos relata en el viaje de Pablo a Atenas, en el libro de los Hechos, Lucas dice que el espíritu de Pablo se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y esto mismo es lo que me ocurría a mí cuando estaba escuchando a este predicador decir esa barbaridad, sin tener la menor posibilidad de desenmascarar el engaño, porque lo estaba oyendo por un medio de comunicación. Y se enardecía mi corazón pensando en la gran cantidad de cristianos incautos que escuchan estas cosas y dicen amén, sin darse cuenta del engaño de esta afirmación. La Biblia para nada en ningún sitio dice que tú o yo tengamos autoridad o poder para llamar a las cosas que no son como si fueran. El único que tiene ese poder, como lo dice Pablo claramente en los versículos que hemos leído, es Dios. Quiero insistir en los versículos que hemos leído. Pablo no está hablando de lo que los cristianos tenemos que hacer, sino que está relatando lo que Dios hace. Porque el único que tiene poder en su palabra para crear es Dios. Todo el contexto habla de la relación de Dios con Abraham y de la diferencia entre lo que creían y practicaban los descendientes de Abraham según la carne, contraponiéndolo a nosotros, los herederos de la promesa por la fe. Pero en todo el contexto no hay nada que indique que nosotros podamos dar vida a los muertos o llamar a las cosas que no son como si fueran. Porque eso es algo que solo pertenece a la única potestad de Dios, que es soberano sobre todas las cosas y que tiene poder para crear con su palabra. De hecho, Dios creó los cielos y la tierra de la nada por el poder de su palabra. Y es verdad que Dios nos dio su imagen y su semejanza que perdimos por el pecado, pero que ciertas partes de la semejanza que tenemos con Dios permanecen en nosotros, aun en los que nunca han creído. Por ejemplo, nosotros tenemos una cierta capacidad creadora, pero la capacidad creadora que tenemos los seres humanos está muy limitada. Nosotros tenemos la capacidad de crear a partir de algo existente. Por ejemplo, a partir de un lienzo y de pintura podemos crear un cuadro bonito. A partir de la imaginación, de la cultura, de las palabras, podemos crear una bella poesía o una bonita novela. A partir de unos estudios, de unos materiales y de energía, podemos crear edificios, podemos crear ingenios mecánicos o informáticos.
Pero siempre partimos de algo existente. Nosotros no podemos crear de la nada. El único que puede crear de la nada es Dios. Dios es el único que tiene verdadero poder en su palabra para crear todo lo que Él quiera a partir de la nada. Pero nosotros no podemos crear absolutamente nada de la nada, a no ser por un mandato específico de Dios. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, lo podemos hacer, aunque sea un imposible a ojos humanos. Pero nosotros lo podemos hacer cuando lo hacemos en obediencia a Dios, que tiene todo el poder. Y entonces el poder que se manifiesta es el poder de Dios por nuestra obediencia. Pero no puedo yo tener iniciativa y porque yo diga algo vaya a ocurrir. Hay un ejemplo que quiero que leamos, que se encuentra, no es un ejemplo real, es un ejemplo visionario, diríamos. Se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 4 al 10. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 4 al 10. Cuando lo encontréis, por favor, veanlo. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros. Haré que la carne suba sobre vosotros. Os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, se oyó un estruendo como un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Yo miré y los tendones sobre ellos, y subió la carne y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven sobre los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande y extremo. En este caso, vemos como Ezequiel se limita a obedecer lo que el Espíritu de Dios le dice que haga. Y este es el único caso en el que podemos llamar a las cosas que no son como si fueran. Cuando recibimos un mandato directo de Dios, porque lo único que debemos de hacerlo nosotros los cristianos es obedecer a Dios en todo lo que Dios nos pida que hagamos. Pero jamás podemos nosotros tomar la iniciativa. Nuestra función no es la de crear nada. Nuestra función es la de obedecer a Dios y ser un instrumento de Dios en sus manos para hacer todo aquello que Él quiere que hagamos. Pero además, si nos fijamos detalladamente en lo ocurrido, Ezequiel no llama a las cosas que no son como si fueran, porque Él no dice espíritu entra en los huesos, ni tampoco dice huesos cobrad vida, o los huesos están vivos aunque estuvieran muertos. Ezequiel lo que hace es limitarse a repetir lo que Dios le dice y profetiza diciendo: así ha dicho Jehová, dándole el protagonismo absoluto y la autoría de las palabras a Dios. Pero es muy importante que nos demos cuenta de que Él no le dice a los huesos que están vivos sin estarlo, para que lleguen a cobrar vida. Él solo atribuye las palabras a Dios, diciéndole a los huesos lo que Dios quiere que diga. Permitidme que insista, no existe ni un solo versículo en toda la Biblia
que nos diga que nosotros podemos dar vida a los muertos. Lo más que nosotros podemos hacer es orar para que resucite un muerto. Eso lo podemos hacer. Que resucite o no es cuestión de Dios. Pero orar para que resucite un muerto podemos hacerlo. De hecho, Pablo resucitó a un muerto. Pero eso es algo que Dios nos dice que hagamos. Pero no existe ni un solo versículo en el que se nos diga que debemos de llamar a las cosas que no son como si fueran. Porque si la base de este pensamiento, la base de esta teología es que porque Dios lo hace, porque hemos visto que lo que Pablo dice a los romanos es que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Luego, si la base para nosotros poder hacer eso es que Dios lo hace porque nosotros somos sus hijos, entonces también lo podemos hacer. Pues, yo os digo, podemos ahorrarnos mucho dinero, Si porque Dios haga algo, yo lo puedo hacer, os recomiendo que en vez de ir a una carnicería, vayáis a una maceta y le deis una orden a la tierra que produzca una vaca. Porque Dios hizo eso en la creación. Dios le dijo a la tierra que produjera seres vivientes. O si quieres comer pescado, no vayas a comprarlo a la pescadería. Te vas al grifo, llenas un vaso de agua y le dices al agua que produzca un pez, un salmón ahí bien hermoso. Y lo debe de producir porque Dios lo hizo. ¿O es que yo voy a coger los versículos que a mí me apetezca y voy a decir que esos sí los puedo hacer y los otros no? Es decir, si la regla general es que porque Dios lo hace yo también lo puedo hacer, entonces yo le puedo decir a la tierra que produzca seres vivientes y producirá seres vivientes, porque Dios lo hizo. Yo sé que esto puede sonar a broma, pero es algo muy serio. Y a la vez es muy triste que se manipulen las escrituras de esa manera. Porque lo mismo que hace Moisés, relatando lo que Dios hizo en la creación, es lo que hace Pablo en su carta a los romanos, relatando lo que Dios hizo con Abraham. Por lo que si en base a que como Dios en su trato con Abraham llamó a las cosas que no son como si fueran, si porque Él lo hizo y yo puedo hacerlo, por el mismo motivo, enfatizo y recalco, por el mismo motivo, en base a lo ocurrido en la creación, yo puedo hablarle a una maceta y ordenarle que produzca seres vivos. Ahora ven, si ahora cuando vayáis a casa queréis probarlo, id con mucho cuidado, no sea que la tierra produzca un león y os coma. Nosotros, aunque seamos hijos de Dios, no podemos hacer todo lo que Dios hace. Solo podemos hacer aquello que Dios nos dice a nosotros que hagamos. Y lo de llamar las cosas que no son como si fueran, no es algo que Dios nos pida en términos generales. Puede ser que en alguna ocasión, por un propósito concreto de Dios, Dios nos lo pida. Y si Dios nos lo pide, debemos de hacerlo. Pero eso sería la excepción que confirma la regla. Y como excepción debemos de tomarlo, no como la regla general. Y si no estáis de acuerdo conmigo, os invito a que busquéis a lo largo de toda la semana un solo versículo. Y no me voy a sentir ofendido porque el domingo que viene vengáis y me digáis: Miguel, estabas equivocado, aquí dice esto. Os recomiendo, por favor, que hagáis durante esta semana como los de Berea y me busquéis a lo largo de toda la semana un solo versículo que nos diga que nosotros tenemos que llamar a las cosas que no son como si fueran. Porque el versículo que leí al principio no me vale. Porque como hemos visto, este versículo no nos dice a nosotros que podamos llamar a las cosas que no son como si fueran, sino que claramente Pablo está diciendo que Dios es el que llama a las cosas que no son como si fueran. Es probable que quien siga esta falsa teología, si pudiera hablarme, me diría: Abraham comenzó a llamarse Abraham
que quiere decir padre de multitudes, cuando todavía no tenía hijos. Y si alguien me dijera esto, yo le respondería, esa es la excepción que confirma la regla. Pero no hay en ningún lugar en la Biblia un mandato general a que llamemos a las cosas que no son como si fueran. Pero además de ser una excepción, tiene un porqué. Y el porqué es porque Dios le dijo de forma concreta, clara y directa que lo hiciera. Ya os digo, si Dios nos habla y nos dice que digamos algo, que llamemos a algo que no es todavía, que lo llamemos como si fuera, si Dios nos lo dice de forma clara, directa, tenemos que hacerlo. Porque ya no será una iniciativa nuestra, será un acto de obediencia a Dios. Y lo que Abraham hizo fue un acto de obediencia a Dios. Vamos a repasar brevemente la vida de Abraham y su cambio de nombre. Sabéis que Abraham se llamaba Abram, que quiere decir Padre enaltecido. Y Dios le cambió el nombre de Abraham, Padre enaltecido, a Abraham, que significa Padre de multitudes. Y Abraham se cambió el nombre y se hizo llamar Padre de multitudes. Y cuando hoy en día nosotros llamamos a alguien Abraham, pues es un nombre cualquiera, un nombre más. Pero imaginaros que en vez de decirle Abraham, lo llamemos Padre de multitudes. Y eso se lo llamemos a un hombre de 70 años, bueno, o de 90 o de 100 años, sin hijos. Resulta chocante, pero Abraham lo hizo. Y lo hizo porque Dios se lo dijo, no porque él dijera, voy a cambiarme el nombre. Vamos a ver a lo largo de su vida cómo ocurrió este cambio. Así que abrid las Biblias por el libro del Génesis, porque vamos a ir leyendo versículos de diferentes capítulos. Génesis, empezamos por el capítulo 12, versículo 2. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Dios llama a Abraham por primera vez y le da a Abraham la promesa de que tendrá descendencia. En este momento en el que hemos leído, Abraham era un jovencito de 75 años y Dios le dice que tendrá descendencia. Dios le dice, haré de ti una nación grande. Quiero resaltar que la promesa no la recibe Abraham en un sueño, ni él interpreta un escrito, no interpreta un pasaje bíblico. Dios mismo le da la promesa directamente. Dios se le presenta a Abraham y le dice, haré de ti una nación grande. Pero yo quiero que nos demos cuenta, ¿cómo sigue llamándose Abraham? Si lees todos los versículos siguientes y capítulos siguientes, te darás cuenta que Abraham, a pesar de haber recibido una promesa clara, concisa, directa de parte de Dios, de que él será padre de una nación grande, a pesar de eso, Abraham sigue llamándose Abraham, que quiere decir Padre enaltecido. Y eso a pesar de la promesa. Pero lo que quiero que cada uno responda a la pregunta: ¿se cambia el nombre a Padre de multitudes en un acto de fe en Dios que le acaba de dar la promesa? Abraham no se cambia el nombre. Él no dice, voy a llamar a las cosas que no son como si fueran y me voy a llamar Padre de multitudes porque Dios me ha dicho que voy a ser Padre de multitudes. Abraham no dice eso. Abraham recibe la promesa de boca de Dios directamente, y quiero resaltarlo. No tuvo un sueño, no tuvo una alucinación, no cogió un versículo e interpretó él lo que leía. Dios se le presenta y le dice, Abraham, serás padre de una nación grande. Pero Abraham sigue llamándose por su nombre normal, Padre enaltecido. Vamos a ir un poco más adelante y vamos a leer en el capítulo 13, versículos 14 y 15.
No, perdón, versículos 15 y 16. Génesis 13, versículos 15 y 16. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Después de unos cuantos años, porque aquí hoy solo, en la Biblia solo pasa un capítulo, pero pasan unos cuantos años. Después de unos cuantos años, Dios le ratifica la promesa de darle descendencia a Abraham. Y le dice que su descendencia será como el polvo de la tierra, que no se puede contar por lo numerosa que será su descendencia. Pero sin embargo, a pesar de que Abraham había recibido 2 veces de forma directa de parte de Dios la promesa de que iba a tener descendencia, que iba a tener una multitud de descendientes, a pesar de eso, Abraham sigue llamándose Padre enaltecido. A él no se le ocurre la feliz idea de decir: voy a demostrar mi fe y me voy a hacer llamar Padre de multitudes, porque Dios ya me ha dicho 2 veces que voy a ser Padre de multitudes. Él, año tras año, sigue llamándose Padre enaltecido, a pesar de las promesas que ha recibido de Dios. Y los años van transcurriendo y llegamos a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, vamos a leer los versículos 4 al 6. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, y las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y fue contado por justicia. Dios le promete ahora que tendrá un hijo natural de su matrimonio, un hijo de Sara, su mujer. Y le confirma que a través de ese hijo, su descendencia será como las estrellas del cielo. Y me gusta lo que dice al final. Dice que Abraham no creyó a Dios, ¿verdad? ¿Dice eso, que Abraham no creyó a Dios? No, dice que dice que Abraham creyó a Dios. Dice que Abraham creyó a Dios. Le creyó tanto que se cambió el nombre, ¿verdad? Pero creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero Abraham siguió llamándose Padre de multitudes. Siguió llamándose Padre enaltecido. Él no se cambió el nombre porque le vino una inspiración de pronto, un ataque de fe, y se cambió el nombre. Antes de que se cumpla la promesa, tenemos a Abraham intentando ayudar a Dios y tiene un hijo con Agar. Pero vamos a ver a qué edad tuvo Abraham a su hijo Ismael. Vamos a leerlo en el capítulo 16, versículo 16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Es decir, que el jovencito Abraham de 75 años ya había pasado a 86 años. Es decir, desde la primera promesa de que tendría una gran descendencia hasta que fue padre de Ismael, que no es el hijo de la promesa, habían transcurrido ya 11 años. Y durante estos 11 años, Abraham recibe varias veces de parte de Dios la promesa de que tendrá un hijo y una gran descendencia. Pero Abraham sigue llamándose y haciéndose llamar Padre enaltecido. Y no es sino hasta Génesis 17, versículos 4 y 5, en que Dios le ordena de cambiarse de nombre, que Abraham empieza a confesar que es Padre de multitudes.
Leamos lo que dicen estos versículos. Génesis 17, 4 y 5. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Vemos como el cambio de nombre no lo hace Abraham por iniciativa propia, en un supuesto acto de fe, sino que se cambia el nombre porque Dios le dice directa y claramente: Abraham, te voy a cambiar el nombre, y a partir de ahora ya no te llamarás Padre enaltecido, sino que te llamarás Padre de muchedumbres. Dios es soberano. Dios es el único que puede tomar las iniciativas. Nosotros solo podemos obedecerle, y lo que no debemos de hacer es tratar de manipular a Dios con nuestro hablar o con nuestra confesión positiva. Si Dios te ha dicho algo de forma clara, concreta y directa, créelo, proclámalo y sé positivo, aunque las circunstancias sean adversas. Pero si Dios no te ha dicho nada de forma clara y de forma evidente, mejor cállate, no seas hallado falso profeta, porque Dios no se va a dejar manipular por tu hablar positivo, por tu palabrería o por tus repeticiones. Nuestra misión es ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y para obedecerle en todo, dejándonos guiar por Él. Nuestra misión no es manipular a Dios, ni decirle lo que Él tiene que hacer o dejar de hacer, ni debemos de intentar guiarlo a Él. Vuelvo a insistir para que no quede duda. Yo soy pentecostal, yo creo en la fe. Yo creo que Dios obra, que Dios hace milagros, que Dios puede cambiar las circunstancias, que Dios puede hacer realidad lo que mis ojos no pueden ver. Lo creo. Y por eso te digo que si Dios te da una palabra, si verdaderamente es Dios, no tu imaginación, si Dios te da una palabra, créela y confiésala sin importar las circunstancias, porque Dios no miente. Pero si Dios no te lo ha dicho de forma clara y directa a ti, mejor cállate. Porque antiguamente a los falsos profetas se les apedreaba hasta la muerte. Gracias a Dios que vivimos en el tiempo de la gracia. Si no, muchos cristianos estarían llenando los cementerios. ¿Cuántos cristianos hoy en día dicen: Dios me ha dicho? Y al día siguiente, a la semana siguiente dicen: Dios me ha dicho lo contrario. Dios no juega con nosotros. Ni Él nos engaña, ni nos miente. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Y cuando Dios te ha dicho algo, te lo puedes creer, porque Dios lo hará. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esta teología, además, está directamente relacionada con las herejías que hablé la semana pasada. Porque hay muchos cristianos y predicadores que, sin adoptar de forma explícita esta teología en cuanto a la enfermedad, sí que la han adoptado. Y van diciendo por ahí: aunque estés enfermo, debes de confesar que estás sano, porque si no estás demostrando falta de fe. Esto es una falsedad, es una herejía, aunque esté muy extendida en el mundo cristiano. Y de verdad que me duele cuando yo oigo a cristianos decir esas barbaridades. Y sobre todo en el mundo pentecostal. Porque os digo, no hay ni un solo versículo en el que se nos diga que debamos de demostrar nuestra fe diciendo una mentira. Y si tú dices que estás sano estando enfermo, eso no es fe, eso es mentir. Todo aquello que no es verdad, por el motivo que sea, es mentira. Y si tú no estás sano y dices estar sano, estás mintiendo, y Dios te puedo asegurar que nunca te va a decir que digas una mentira. Pero claro, ellos se basan en esta manipulación que acabamos de hablar, de llamar a las cosas que no son como si fueran. Pero el decir que estás sano cuando estás enfermo, aunque lo hagas con la mejor intención del mundo, estás mintiendo.
Yo debo de confesar que Dios es mi sanador. La promesa la puedo confesar a voz en grito. Dios es mi sanador, aunque me esté muriendo de enfermedad, yo puedo confesar que Dios es mi sanador. Porque si yo digo que Dios es mi sanador, no estoy diciendo que Él me haya sanado, estoy diciendo que Él tiene poder para sanarme. Que Él me sane o no, eso ya depende de la soberanía de Dios. Pero yo, aunque me esté muriendo de enfermedad, puedo confesar que Dios es mi sanador. Pero lo que no debo de confesar es que estoy sano si Dios no me ha sanado. Es curioso que si leemos todos los milagros de sanidad obrados por Jesús o por sus discípulos, nunca, absolutamente nunca les dijo a los enfermos que tenían que confesar estar sanos estando enfermos. Dios o Jesús o los discípulos hicieron los milagros y después de ocurrido el milagro, confesaron el milagro. En ningún caso, no hay ni un solo caso en todo el Nuevo Testamento en el que los apóstoles, los discípulos o quien quiera que fuera le dijera a un enfermo que para sanar necesitaba confesar que estaba sano sin estarlo. Por ejemplo, el cojo que se sentaba a la puerta del templo llamado La Hermosa, él no empezó a alabar a Dios y agradecer a Dios el milagro hasta que el milagro ocurrió. Hasta que él no estuvo sobre sus pies sanos, él no alabó a Dios por su sanidad. Y en todos los casos, todos confesaron su sanidad después de que ésta se produjera, nunca antes. Porque confesar una sanidad antes de que haya ocurrido el milagro no es una prueba de fe. A eso se le llama mentira, porque estás diciendo algo que no es verdad. La fe se demuestra orando por los enfermos, no confesando la sanidad. Yo si oro por un enfermo es porque tengo fe que Dios es nuestro sanador y que Dios puede obrar. Luego yo demuestro mi fe orando por el enfermo, no confesando algo que no es verdad. La fe se debe de demostrar orando y pidiendo a aquel que tiene poder para sanar. A no ser que, como en el caso de Abraham, Dios te haya dicho de forma clara, inequívoca y directa que lo hagas. Es decir, tú estás enfermo y de pronto se te presenta el Señor, ya sea visualmente o audiblemente, y te dice, aunque no estés sano, confiesa que vas a sanar y debes de hacerlo porque te lo ha dicho Dios. Pero antes de hacer algo así, asegúrate de que Dios te ha hablado. Y sabéis una cosa, Dios no se ofende si ponemos a prueba cuando Dios nos habla. Podemos recordar el caso de Gedeón. A Gedeón se le aparece el ángel de Jehová y le dice, ve con esta tu fuerza porque tú salvarás a Israel de los madianitas. Y Gedeón, que era un poco incredulillo el hombre, le dice, bueno, mira, está muy bien que tú eres Dios y me estás hablando, pero quiero ponerte a prueba. Mira, voy a coger este trozo de piel y lo voy a poner en la calle. Y mañana, que todo el campo esté mojado por el rocío, pero la piel que yo he puesto esté seca completamente. Y al día siguiente, resulta que cuando va Gedeón a coger la piel, todo el campo está mojado por el rocío y la piel estaba seca. Y a pesar de eso, la incredulidad de Gedeón era tal que le dice a Dios de nuevo, mira, perdona, pero tengo todavía dudas. Te voy a poner otra prueba, que esta noche ocurra lo contrario. Que todo el campo esté seco y la piel esté empapada de rocío. Y al día siguiente ocurrió. Es decir, que Dios no se ofende si tienes de verdad intención de obedecerle y tienes dudas si lo pones a prueba. Pero lo que no debemos de hacer es confesar lo que Dios no nos ha dicho que confesemos. No podemos decir que estamos sanos si Dios no nos ha dicho que lo estamos. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
pero nunca dijo confesad y recibiréis. Debemos pedir para recibir, no confesar una mentira para que se convierta en verdad. Os puedo asegurar que se ha hecho muchísimo daño al Evangelio y al testimonio de Cristo por culpa de esta herejía de confesar o de llamar a las cosas que no son como si fueran. ¿Cuántas veces he oído eso de por fe estás sano, así que confiesa que estás sano? Y al cabo de cierto tiempo la persona enferma a morir como consecuencia de la enfermedad. Lo he visto muchas veces. Porque como dijo el rey David, joven fui y estoy envejeciendo. Gracias a Dios no mucho todavía, pero voy camino. Y he visto muchas veces esto. Y os lo digo porque me duele profundamente el mal testimonio que los cristianos, sobre todo los pentecostales, dan, diciéndole a personas enfermas, confiesa que estás sano, y al tiempo morir por la enfermedad. Y eso ocurre porque no podemos manipular a Dios, no podemos forzar a Dios por nuestra palabrería. Nosotros lo único que podemos confesar sin miedo a equivocarnos es que Dios es nuestro sanador, porque eso coloca la sanidad en las manos de quien tiene el poder para sanar. Y si la persona muere, no le hemos dicho ninguna mentira, porque el hecho de que Dios sea nuestro sanador no le obliga a sanarnos. Por el hecho de que, por ejemplo, yo sea un constructor, no me obliga a construir en todos los solares. Yo construiré donde me parezca más oportuno. De la misma manera, el hecho de que yo confiese de que Dios es mi sanador no le obliga a Dios a sanar, sino que Dios sanará a aquellos en los que en sus planes Él estime oportuno sanar. Pero como yo no sé cuáles Dios estima oportuno sanar y cuáles no, mi obligación es obedecer las Escrituras que dicen que ore por los enfermos. Yo debo de creer lo que dicen las Escrituras, que si yo oro por los enfermos serán sanados. Pero luego si no sanan, pues no es responsabilidad mía. Ahora, cuando yo a un enfermo le digo, y más siendo pastor, porque cuando habla un pastor habla de parte de Dios, si yo a un enfermo le digo, estás sano, automáticamente el enfermo está interpretando que se lo estoy diciendo de parte de Dios. Por tanto, si llega a morir, soy un falso profeta. Y esto los he visto así, desgraciadamente. Hay muchos casos que luego uno se justifica, ¿no? Y dice, bueno, no habrá sido la voluntad de Dios. Pero yo te digo, si tú has hablado de parte de Dios y has dicho, no ores más por sanidad, sino confiesa que estás sano, yo soy responsable de la palabra que le estoy diciendo y Dios me va a pedir cuenta. Porque no es que Dios haya fallado, es que Dios no había hablado, Dios no había dicho que iba a sanar a esa persona. Así que debemos de tomarnos muy en serio cuando hablamos de parte de Dios y de no estar confesando una mentira. No te hace no te hace tener menos fe el que tú reconozcas tu estado de salud y digas, pero yo confío en Dios que Dios me va a sanar. Esto es una cosa muy diferente a que yo vaya por ahí diciendo, Dios me ha sanado. Porque sabéis, y repito, sabéis el daño que se hace al Evangelio. Cuando tú le estás diciendo a los vecinos, Dios me ha sanado, cuando le estás diciendo a tus familiares, Dios me ha sanado, y luego te mueres de la enfermedad. ¿Sabes el mal testimonio que estás dando? Mi consejo como pastor, para preservar el testimonio de Cristo, es que confieses tu sanidad cuando tengas el informe médico que confirme que estás sano. Porque si vas diciendo por ahí que estás sano, pero acabas muriendo, ¿dónde queda el testimonio de Cristo? No harás que el nombre de Dios sea blasfemado por culpa de tu confesión mentirosa. Acordaos del leproso que Jesús sanó. Jesús le dijo, vete a los sacerdotes que te miren y ellos confirmen que ya no eres leproso. Eso equivaldría hoy en día a decirte, vete al médico
que te hagan todas las pruebas que tengan que hacerte. Y cuando ellos certifiquen que estás sano, puedes decir que estás sano. El ir a un médico para confirmar una sanidad no es una falta de fe. Es el poder demostrar a la gente que estás sano, que no estás mintiéndole, que no eres un fanático que crees cualquier cosa, sino que cuando Dios hace un milagro, los médicos pueden certificar el milagro. Con Marucci, por ejemplo, Dios ha hecho varias veces un milagro. Es verdad que sufre las consecuencias y las secuelas de una enfermedad, pero Dios ha hecho muchos milagros. A ella, cuando la operaron hace 30 años, le dieron 6 meses de vida y lleva 30 años vivo. Ahí no necesito certificado médico. Yo la veo todos los días que está viva. Y le dieron 6 meses de vida. O me acuerdo que ya cuando tenía todos estos problemas, una de las veces le dijeron que tenía piedras en el riñón. Y sigue teniéndolas, pero había una piedra que obstruía el uréter, creo que era el izquierdo. Y en uno de esos días, pues, antes de que ella fuera a la consulta, el Señor puso en mi corazón orar por ella. Y oré por ella. Cuando le iban a repetir, en una radiografía, no estoy seguro si era una radiografía o qué era, se veía la piedra obstruyendo el uréter. Y les digo, le mandaron un escáner para confirmar dónde estaba la piedra, porque a ella de todas maneras ni le pueden operar, ni le pueden dar ultrasonidos. Las piedras, si Dios no hace un milagro, permanecen ahí porque no pueden tocarle los riñones. Pero el caso es que Dios me puso en el corazón orar por ella, oré por ella. En aquella época yo estaba trabajando y no pude acompañarla al médico, y la acompañó su hijo, el hermano de Juani. Y el médico miró el escáner y le dijo: no tienes ya la piedra obstruyendo el uréter. Y mi cuñado, que está apartado, le dijo: pero vamos a ver, si usted dice que antes había ahí una piedra, ¿dónde está la piedra? Y el médico se puso a mirar con diferentes posiciones la pantalla del ordenador, buscando, y le dijo: pues lo único que te puedo decir es que la piedra ya no está. ¿Por qué Dios no hace el milagro total y completo? Pues no lo sé. Por algún propósito Dios quiere que siga arrastrando los problemas de las secuelas de la enfermedad. Pero Dios ha puesto su mano poderosa en numerosas ocasiones. Amén. Pero sería una gran mentira y un malísimo testimonio que ella fuera a los vecinos confesando: Dios me ha sanado, y luego la tuvieran que ver en el estado que está, de que lleva una bolsita para la orina y todas estas cosas, y teniendo que ingresar cada 2 por 3 en el hospital. No podemos confesar una mentira, y eso no es falta de fe. Yo tengo fe que Dios es nuestro sanador, y por eso sigo orando por ella, porque mientras ella esté viva, esperaré de Dios el milagro, y el milagro total, completo. Esperaré que Dios la sane. Mientras ella viva, seguiré creyendo en que Dios hará el milagro. Cuando el Señor se la quiera llevar a su presencia, pues ella descansará. Nosotros la echaremos de menos, pero se cumplirá el plan y el propósito de Dios. Es que con todo este tema de la sanidad, a veces se nos escapa el hecho de que Dios no incumple sus promesas, pero Él está por encima de sus promesas. Yo no puedo hacerle a Dios obrar conforme yo deseo que Él obre. Y os voy a decir un secreto, pero cuando Dios se nos lleva de esta tierra, nos sana de todas las enfermedades que tengamos. Así que Él jamás va a incumplir su promesa de que Él es nuestro sanador, ya sea porque nos sane aquí en la tierra o porque nos lleve con Él. Cuando entramos en su presencia, nuestro cuerpo al principio, cuando solo va nuestro alma y nuestro espíritu, está libre de toda enfermedad. Pero cuando nuestros cuerpos resuciten, nuestros cuerpos resucitarán libres de toda enfermedad. Por tanto, de una manera u otra, podemos confesar que Dios es nuestro sanador. Ahora, no confieses una mentira. Y como eso en cualquier área de la vida, no confieses nunca una mentira bajo el pretexto de que tú llamas a las cosas que no son como si fueran, porque eso solo lo puede hacer Dios.
Nosotros solo debemos de obedecer a Dios. Y si Dios nos lo dice, entonces sí, hagámoslo con confianza, pero que sea Dios que nos lo diga. Y al tiempo, si Dios nos lo ha dicho, lo veremos. Si no lo vemos, como dice Dios, hay que apedrear al profeta. El profeta que hable en mi nombre y la palabra no se cumpla, el tal debe de morir apedreado. Ya digo que gracias a Dios hoy en día estamos bajo la gracia y no ejecutamos la ley. Pero si ejecutáramos la ley, tendríamos más cuidado con lo que decimos. Porque Pablo dice que de cada uno de nosotros, somos cartas abiertas y leídas por todos los hombres. ¿Qué va a ver la gente en nosotros? Seamos muy conscientes de esto y tengamos muy presente que estamos dando testimonio, lo queramos o no, con nuestra vida a los que nos rodean. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias porque verdaderamente tú eres nuestro Salvador. Gracias porque tú puedes llamar a las cosas que no son como si fueran. Tú puedes obrar el milagro más grande, que para ti no te cuesta nada, Señor. Porque tú creaste los cielos y la tierra por el poder de tu palabra. Oh Dios, y yo quiero pedirte en este día, Señor, que tú nos ayudes a creer en ti cada día más. Que nos ayudes a tener fe y que nos ayudes a poner en práctica lo que creemos. Pero ayúdanos también, Señor, a no dejarnos llevar por nuestra iniciativa propia. Ayúdanos a ser verdaderamente tus esclavos, que solamente hacen aquello que tú quieres. Yo te pido, Dios, que nos des entendimiento para conocer tu voluntad, para vivir conforme a tu voluntad, para dejarnos llevar por tu voluntad, Señor. Que nos demos cuenta siempre que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, que tú quieres lo mejor, ya sea hacer milagros o ya sea no hacerlos. Oh Dios, tú conoces el futuro y tú sabes lo mejor. Yo te pido, Señor, que cuando salgamos de este lugar, no salgamos de tu presencia y ayúdanos a ser siempre conscientes de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.